sobre el desarrollo e implementación de una aplicación web para la gestión y control del sistema de dispensa de bebidas calientes en una cafetería, que viene a ser mi componente dentro de este trabajo de integración curricular. Como contenido, iniciamos primero con el problema, continuaremos con el objetivo general que nos ayudó a solucionar este problema, la metodología aplicada, el diseño de la aplicación, continuamos con la implementación y pasamos a los resultados, conclusiones y finalmente las recomendaciones. El problema que se planteó inicialmente es que las cafeterías no tienen un sistema centralizado para visualizar el dispenso de bebidas, tampoco para centralizar la administración de proveedores, de productos o un caso de facturación con este dispenso que se tiene. Y para esto se planteó el objetivo, el cual fue desarrollar e implementar una aplicación web que permita la gestión y el control de los datos de dispenso de bebidas calientes en una cafetería. La metodología aplicada fue una metodología de desarrollo de software ágil, la cual estuvo bajo el marco de trabajo Stream Programming y que presenta 6 fases fundamentales delimitadas para entrega de productos de software, de las cuales, por el alcance del proyecto, al ser este un prototipo y no estar en un ambiente productivo, se trabajó con la capa de exploración, la capa de planificación y la capa de iteración, y la capa de producción, mantenimiento y cierre no se trabajó como tal, pero sí hay un cierre formal del prototipo. Dentro de la metodología también tenemos roles específicos que nos van a ayudar a cumplir con los hitos del proyecto. Por lo tanto, tenemos al cliente, que en este caso fungió Eduardo como el cliente al tener más expertise sobre el producto. Tenemos también al desarrollador y tester, que en este caso fue mi persona, que me encargué de escribir y mantener el código, así mismo como diseñar y ejecutar las pruebas. Y el coach, que en este caso fue la doctora Diana Yechirema, que nos ayudó a implementar la metodología y a mejorar las prácticas. Dentro de la metodología, en la fase de exploración, tenemos la definición de los requisitos y el alcance, y como tal, las épicas de usuario e historias de usuario. Para las épicas de usuario, se utilizaron los hitos fundamentales del funcionamiento de la plataforma, que en este caso teníamos módulos específicos e importantes, y fueron 9 las épicas de usuario, con un total de estimación de esfuerzo de 101 puntos de estimación. Dentro de la misma fase de exploración se definieron las historias de usuario, las cuales, como podemos ver en la tabla, están asociadas a una épica de usuario, y estas historias son microfuncionalidades dentro de las funcionalidades core de la aplicación web. Para la fase de planificación se hizo la distribución en ciclos de trabajo cortos, que se denominan sprints. Como podemos ver en la tabla, tenemos 5 sprints, iniciando desde el sprint 0 hasta el sprint 4, y ahí están distribuidas todas las historias de usuario que se planteaban dentro de la fase de exploración. El sprint 0, cabe mencionar que en este sprint se trabaja con menos historias de usuario porque se mantiene la idea de plasmar primero los ambientes, tener todo listo para comenzar con el desarrollo de las funcionalidades. Continuamos con la fase de iteración, que en esta se hizo el diseño, la implementación y la ejecución de pruebas de la aplicación. Para el diseño se trabajó con la arquitectura IoT de 3 capas, en las que, como mi compañero ya les mencionó, en el dispositivo IoT trabajó con la capa de percepción y la capa de red, y se conectan a mi aplicación web, que está en la capa de aplicación. También tengo la arquitectura de la aplicación web, que es una arquitectura tradicional, frontend, backend y base de datos, en la que el frontend se encarga de la visualización de las interfaces de usuario y la conexión con el backend se encarga de la lógica de negocio, la lógica de presentación de datos y la conexión con el broker MQTT del dispositivo IoT, y también se conecta mediante un ORM hacia la base de datos, que en este caso es una base de datos PostgreSQL. Ya en la implementación, igual voy a mencionarles lo que se implementó a nivel de base de datos, a nivel de backend y a nivel de frontend, y qué se utilizó para esto. Dentro de la base de datos, lo primero que se hizo fue realizar el esquema de base de datos antes de poder construirla como tal, en la que tenemos relaciones y tablas a nivel de facturación, productos, usuarios, también proveedores, y a nivel de las llaves de dispenso. En el backend se utilizó el lenguaje de programación Python con el framework FastAPI, y con este se logró realizar la lógica de negocio, la integración con la base de datos, la conexión mediante API RESTful y la conexión con el broker MQTT del dispositivo IoT. A nivel de frontend se trabajó con el lenguaje de programación TypeScript y de la librería React, que nos ayudó al desarrollo de interfaces de usuario dinámicas, a la visualización de datos y a la conexión con las APIs que nos entrega el backend.
A continuación les voy a mostrar un poco de los roles y privilegios que hay dentro de la aplicación web como tal. Dentro de una cafetería tenemos personal de servicio y personal administrador. Entonces tenemos dos roles diferenciados, ya que el administrador va a ser el encargado de poder registrar y administrar productos, dispenso, también el tema de facturación y el tema de proveedores. Y el personal de servicio únicamente recibe el tag que está asociado al dispositivo IoT y al consumo y realiza la facturación. En honor al tiempo les voy a mostrar un flujo de cómo sería dentro de la plataforma, ya una vez iniciada sesión también, pero del usuario administrador. Aquí tenemos para la iniciación también pantalla de iniciación, registro y también de recuperación de contraseña en el caso de ser necesario. También está el módulo de administración de tags, que en este se pueden ver los tags que ya están conectados con el dispositivo IoT y registrados, y aquí se los puede administrar también. Para el módulo de administración de proveedores tenemos que la pantalla en la que se puede visualizar, se puede crear y se pueden editar los proveedores que necesitamos de cada producto. Para el módulo de compras se va a seleccionar un proveedor, un estilo general de la plataforma y también se va a hacer personalizado el estilo de cada uno de los proveedores, el litraje, fecha de ingreso, fecha de expiración y también el precio por litro y el precio de venta por mililitro. Para el módulo de administración de dispensadores tenemos los dispensadores en los que podemos editar, cambiarles el producto a los que están asociados los dispensadores y también podemos agregar nuevos dispensadores asociándolos a productos ya registrados previamente. Finalmente, en el módulo de facturación vamos a poder nosotros ya hacer materializar como tal el consumo y se va a seleccionar un tag en el que nos va a indicar si se hizo consumo con ese mismo tag, con varias llaves de dispenso, nos va a indicar también su consumo por litro, su precio por litro y su precio total en cada una de estas llaves de dispenso y al final un monto total a cobrar. Además se va a ingresar los datos del cliente, que en este caso van a ser nombre, apellido, cédula, dirección, celular y un correo electrónico al que le va a llegar esta factura también. Y un adicional, los administradores van a poder visualizar el módulo de los clientes, los cuales van a poder activar, desactivar, editar datos también, y esto facilita que en la siguiente compra, si ya está registrado el cliente, esto facilita mucho a la operativa de la cafetería, porque mejora los procesos y evita el error humano. Para la ejecución de pruebas, se realizó lo que son pruebas unitarias, pruebas funcionales y los resultados pertinentes. Para las pruebas unitarias, estas se tomaron componentes funcionales específicos, y aquí como podemos ver tenemos un ejemplo de las pruebas ejecutadas a nivel de frontend. Tenemos todos los componentes que hacen parte de la aplicación y su resultado. En este caso todas las pruebas fueron satisfactorias y esto nos indica a nivel de líneas de código también que hay un 100% de recorrido y se han analizado por completo. Para las pruebas de integración, se hicieron pruebas de integración dependiendo de los módulos que tenemos dentro de la aplicación, siendo el módulo de facturación el que más pruebas tiene, porque es el módulo en donde se concentra todo el funcionamiento como tal, y tenemos un total de 31 pruebas de integración escritas y ejecutadas. Para los resultados, una vez ejecutadas las pruebas unitarias y pruebas de integración, tenemos que se han evaluado 10 módulos y un 100% de las líneas de código evaluadas, teniendo como resultado final una aplicación web funcional a nivel de frontend y una aplicación web funcional a nivel de backend y base de datos y conectada al respectivo módulo de MQTT del dispositivo IoT. Bueno, voy a pasar a las conclusiones, las principales conclusiones que tengo dentro de este componente, que son iniciando con la elección de la metodología. La elección de la metodología ágil fue muy importante porque esta me ayudó a definir los roles, a definir los tiempos y los sprints de trabajos para poder yo entregar productos mínimos viables en cada uno de estos ciclos. La implementación efectiva de la arquitectura me permitió, además de diferenciar qué va a ser cada uno de los niveles, también me permitió seleccionar herramientas que puedan cumplir con las necesidades de la implementación. El diseño de las pantallas enfocado en los requerimientos permitió que se enfoque los esfuerzos únicamente en las necesidades de la cafetería, como era en este caso el dispenso, la facturación y el tema de productos enlazado a proveedores y estilos como los tags también. Y finalmente la ejecución de pruebas fue fundamental para evaluar el estado de la aplicación web, ya que con esta pudimos constatar de que la aplicación está funcional y sirve para los alcances y necesidades de la cafetería. Y finalmente las principales recomendaciones que tengo sobre mi componente en este trabajo de integración curricular.
Yo recomendaría, bajo la experiencia, que se mejore un poco la estimación de tiempo y esfuerzos, ya que yo estimé los tiempos en algunos casos, en algunos sprints, y tenía funcionalidades que estaban muy ajustadas y los tenía que pasar al siguiente sprint para poder desarrollarlas. Además, continuando, otra recomendación sería que se necesita levantar un simulador del broker MQTT, debido a que mi compañero, cuando hicimos la integración, él tenía que tenerlo activo todo el tiempo y yo a veces tenía que hacer pruebas y él no lo tenía activo. Entonces, se recomienda levantar un simulador para estar haciendo conexiones constantes y tener datos en cualquier momento que se desea hacer desarrollo o se desea hacer pruebas. Y finalmente, una recomendación, en este caso el alcance del proyecto y del componente no nos dejó hacer un paso productivo, pero si se desea hacer un paso productivo, se recomienda implementarlo bajo servidores que cumplan con los estándares necesarios para la aplicación, y sobre todo se podría implementar una base de datos en caché para almacenar los datos de los usuarios, y en el caso en el que si yo ya hago un pago en este momento y más tarde quiero hacer otra vez, facilita la velocidad de acceso a esos datos y no va hacia la base de datos relacional que se puede colapsar en algún momento por, obviamente, las relaciones y el peso que tiene. Gracias. Bien, ¿alguna pregunta, alguna inquietud que tenga, consulta sobre este trabajo? Bueno, solo dos cosillas. Dices que el manejo de la base de datos relacional implica bastante coste, ¿no? ¿Y por qué no pensar en una base de datos no relacional? ¿Cuál sería la dificultad? No seleccioné una base, sí la evalué, una base de datos no relacional, pero me servía más como para el tema de guardar los datos de consumo, una no relacional. Ahora, como yo estoy relacionando datos de usuarios constantemente, de productos, con dispensadores, necesitaba hacer las relaciones. Entonces, hay relaciones de uno a uno, de uno a muchos, que me servían más como una base relacional que como una base no relacional. Ok, claro. Y otra cuestión, en la conclusión, ¿cuál es la diapositiva de la conclusión? Sí. Parece que ahí está, justamente. Tú dices diseño de pantallas enfocado en los requerimientos. Sin embargo, en la diapositiva 3, o así me parece, nos hablabas de toda la especificación de las historias del usuario. Sí. ¿Por qué? ¿Es de los usuarios o en los requerimientos? En este caso, las historias de usuarios se escriben bajo los requerimientos. Entonces, como yo mencioné, el rol de mi compañero fue el del cliente, al tener más expertise dentro de este mundo de cafeterías y lo que necesita este ámbito comercial. Entonces, él sirvió como un cliente, como un usuario, más no está enfocado, porque esta es una aplicación, se podría decir, back office, no lo utiliza el usuario final que va a una cafetería, lo utiliza el personal de servicio o el administrador. Si bien es cierto, en las recomendaciones y al inicio de la presentación ha indicado claramente que esto es un prototipo, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que haría falta para ya llevarlo a producción dentro de un establecimiento? Y si es que debería ser generalizado, o más bien podría ser generalizado para varios establecimientos de cafetería, o debería ser adaptado a uno en particular por algunas características o atributos específicos. Ya, en este caso, la aplicación se podría homologar para varias cafeterías sin ningún problema, y más bien para llevarlo a un ambiente productivo se necesitaría analizar si la cafetería tiene la infraestructura para alojarlo en ese lugar, o nosotros la alojaríamos tal vez en un ambiente cloud o un ambiente on-premise, pero nosotros y les entregamos a ellos únicamente como tal la aplicación. Entonces, eso sería de analizarlo para poder llevarlo a producción. De ahí, a nivel de código y funcionamiento, funciona como ya se podría pasar un paso a producción sin ningún problema. Y sobre esto, ¿cómo se implementa servidores en caché? Bases de datos en caché, servidores. Ahí Servidores y bases de datos en caché. Implementación de servidores y bases de datos. Sí, o sea, a lo que me refiero ahí es que se debe implementar la aplicación dentro, o sea, alojar dentro de servidores, y la implementación de base de datos en caché. Como tal, no hay servidores en caché. ¿Cómo implementaría base de datos en caché? Por ejemplo, Redis es una base de datos en caché. Se conecta, tiene un tiempo de vida los datos de la base de Redis, va pegándole a la base y tiene datos guardados ahí, no tiene que acceder a la base. Muchas gracias, felicitaciones a ustedes, éxitos en su carrera profesional. Felicitaciones a la directora, a la profesora revisora, y a ustedes también, ¿no?, por este logro de los flamantes ingenieros. Les pido un aplauso. Como les indiqué, en la biblioteca hay un lugar para que ustedes puedan compartir